Hoy tengo una plática preparada para ustedes muy interesante que se llama Destruye tus barreras mentales. Y básicamente quiero tratar de modificar algunos de los cables que están en tu cerebro y esos cables te pueden ayudar sin duda a tener mejores resultados en tu vida. Entonces, yo en realidad soy un emprendedor serial que he construido 3 organizaciones hasta la fecha. Una empresa que se llama 4S Real Estate, que trabaja en el sector inmobiliario. Otra empresa que es la que nos tiene acá, que es la del sector educativo. Y una empresa que se llama Cero a la Derecha financiera completamente, ¿no? Entonces, en el camino de recorrer la construcción de estas grandes empresas a nivel internacional, me di cuenta de algo que poca gente te dice. Al final, todos los resultados de cualquier cosa que sea que estés logrando, el 80% son temas de mentalidad. Y ante ese tema, la pregunta es, oye, si todo es mentalidad y todo es un juego de cómo le hago para romper estas limitantes, estas barreras, exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y ahí es en donde entra nuestra plática el día de hoy. Hoy vamos a hablar de exactamente cómo puedes llegar al siguiente nivel en cualquier cosa que sea, especialmente si está orientado a negocios o está orientado a otras cosas, pero sobre todo aprender a controlar a este narrador interno que es el que te da resultados. Ahora bien, ¿cómo se logran? ¿Cómo se logra destruir las barreras mentales? Son 3 mecanismos. Imagínatelos como engranes, cada uno independiente, pero que si no tienes los 3, no vas a lograr traccionar hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son? Mentalidad, motivación y método. Ese es básicamente lo que nos permite llegar a los resultados. Mentalidad, primero para tener el software correcto. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Luego motivación, que es la energía. Al final todos somos energía, somos ganas de hacer las cosas. Somos actuación. Y por otro lado, método, que son las herramientas prácticas con las cuales logramos los resultados que logramos, ¿no? Entonces vámonos uno por uno. Primero que nada, mentalidad. Y les voy a platicar una historia de algo que me pasó ahora en el lado durante la pandemia. Resulta que yo recibo muchos mensajes al día y de repente hay algunos que leo. Me sorprendió porque un emprendedor me escribió y me dice, oye, Carlos, yo tenía un negocio de gimnasios, tuve que cerrarlos todos, estoy en bancarrota, debo esto. O sea, una historia muy trágica sobre el mundo del fitness. Y en esa misma semana, otro emprendedor me dice, oye, Carlos, ¿cómo le hago para fabricar? ¿Cómo le hago para entrar a procesos de fabricación con acero? ¿No? ¿De qué estás hablando, no? Me dice, no, es que estamos fabricando mancuernas y que me ayudes a conectarme con algún proveedor. ¿Fabricando mancuernas? Le pongo, ¿no? Un cuestionamiento. Me dice, sí, yo tenía gimnasios, fíjense bien, tenía gimnasios. Cuando me di cuenta de la pandemia, empecé a vender todos mis equipos, me di cuenta que había mucha demanda, fui a comprar el equipo que había en los gimnasios vecinos de mi competencia, me acabé los que había a mi alrededor y empecé a vender en e-commerce. Y empecé a fabricar primero con concreto y ahora estoy buscando. En la misma semana, fíjense qué interesante, en la misma semana, en la misma industria, alguien había tenido la peor semana de su vida y alguien se había decidido mover para ver qué chingados hacer. Ese es el tipo de historias que yo me encuentro todo el tiempo a nivel de mentalidad. Y esas historias nos enseñan un concepto muy importante que tienes que aprender el día de hoy que se llaman hormigas. Y la razón de por qué digo hormigas es por el acrónimo en inglés, ANT. Si me sigues realmente de cerca en mis redes, a lo mejor ya escuchaste este concepto, pero lo quiero refrendar para todos. ANT es el acrónimo en inglés que se llama Automatic Negative Thought. Pensamiento negativo automático. Normalmente en el día vas a tener alrededor de 60,000 pensamientos diarios. Bueno, hay gente que tiene un poquito más y hay gente que tiene un poquito menos, ¿no? Pero de esos 60,000 pensamientos, una parte de ellos automáticamente van a ser negativos. ¿Cuántos? De cuánto control personal tengas. Pero siempre va a haber pensamientos negativos automáticos. La cosa aquí es qué tanto controlas tú a esos pensamientos negativos automáticos, ¿no? Estas famosas hormigas, para algunos, son tantas y tan continuas que los incapacitan, los detienen. Entonces, cuando tú volteas a ver el iceberg de la parte primero de mentalidad, tú volteas a ver las acciones, el comportamiento de alguien, escuchas cómo te habla las palabras y de fondo ves cómo está la configuración de su cableado operativo.
Si la gente todo el día es negatividad y empieza y critica y lo que hace es hablar de todo lo que no se puede, a mí me queda claro que está muy arraigado una sensación de freno. Yo siempre trato de cambiar, de modificar esos patrones de comportamiento, porque ahí está el juego de mentalidad. El juego de mentalidad está en controlar tu narrador interno y que ese narrador interno sea quien te vaya guiando. Y ese control del narrador interno implica disminuir la cantidad de pensamientos negativos automáticos y ponerte en un camino en donde dices, esto es lo que yo puedo lograr, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante puntualizar esto? Porque la mente subconsciente, aunque no lo creas, es 30,000 veces más poderosa que la mente consciente. Imagínate un monstruo de 30,000 veces el tamaño tuyo diciéndote no puedes, no se puede, no se puede. Eso es el control de tu narrador interno. Y cuando te empieces a dar cuenta de esto, te vas a reconocer que para mejorar la calidad de tu vida tienes que mejorar la calidad de la comunicación que traes acá adentro, que ese es el paso 1 del tema de mentalidad. Ahora me dice mucha gente, oye Carlos, pero ¿cómo le hago para resolver este tema de las hormigas? Muy sencillo, ponle un nombre, bautiza a tu crítico interno, bautízalo, ponle cualquier nombre que quieras. Y ese nombre, utilízalo, cuando tengas un pensamiento negativo automático, sepáralo, que le quede claro a tu mente que el crítico interno no eres tú, porque eso te va a permitir realmente tomar control de ese narrador interno. Conforme vas actualizando, entonces este software vas a ir cambiando a nivel de sistema operativo, el software específico que estás utilizando. Yo hablo de 4 sistemas diferentes, el de locura, que es el que te permite realmente expresar tu individualidad, el de libertad, ¿verdad? Que es el que ya te permite ir a perseguir que seas dueño de tu vida y de tu tiempo, el de liderazgo, que es el que te permite armar equipos de trabajo, y finalmente el de legado, que es dejarle algo a la humanidad. Esos 4 sistemas son una evolución de lo que vas a ir procesando, es cómo tu paladar va cambiando alrededor de esa mentalidad. Y estos, no voy a profundizar tanto en la cátedra de hoy de estos 4 temas, pero son temas que quiero que tengas en mente, porque conforme veas mi contenido más adelante vas a ver que vamos a profundizar de esto. Ahora, lo que es un hecho es que vamos a crecer, vamos a mejorar en función de esas caídas, en función de lo que nos va pasando. Entonces hay que ver cada momento donde tenemos un proceso de frustración, un proceso de tal como un aprendizaje que va mejorando ese sistema operativo de mentalidad. Ahora, vámonos al punto número 2, porque no nada más quiero que digan, no, es que el Carlos y sus juegos mentales. No. Vamos a ir de lo más abstracto a lo más concreto y herramientas concretas. El segundo tema tiene que ver con motivación. Me doy cuenta que mucha gente sí tiene el pensamiento correcto, o sea, sí dice, yo puedo, estoy tratando de hacer esto, pero al momento de accionar, no acciona. Y eso es preocupante porque, a ver, ya tienes todo, ya preparaste todo, ¿por qué no estás moviéndote, no? Y quiero contarles una anécdota para hablar de este tema de motivación. Platicaba con mi entrenador personal hace ya tiempo y me acuerdo que me decía que a él lo había entrenado un cuate que era de este grupo Navy SEALs. Los Navy SEALs es el grupo elite del ejército de la Marina Americana, ¿no? Y ellos hacen una cosa bien interesante. Todo el mundo quiere ser SEAL, si estás dentro de la Marina, entonces convocan a mucha gente para ver quiénes son los mejores. Y de una convocatoria de miles de personas queda una clase de 25, por decir algo. Imagínense el reto físico que es que te ponen un entrenamiento y de 5,000 personas tú quieres un lugar de 25. ¿Cuánto vas a dar? Vas a dar tu máximo esfuerzo. Ahora, lo que es increíble es que una vez que te eligen a ti, vamos a suponer que quedes como esos 25%, te dicen, si no duplicas tu rendimiento de aquí a 6 semanas, no te vas a convertir en Navy SEAL. Y tú estás pensando, ¿cómo voy a duplicar mi rendimiento si acabo de dar mi mayor esfuerzo para quedar en la convocatoria? Y aquí es en donde viene la gran indicación, y es que cuando tu mente te dice que ya no puede, apenas estás al 40%. Ahí es en donde hay un proceso por forzar los resultados, y ese es el proceso que se genera desde las fortalezas de la motivación. Si tú trabajas desde dónde eres fuerte y empiezas a voltear a ver estas cosas, vas a entender
de dónde viene la energía.